Bienvenidos, queridos estudiantes, al curso de Administración 2. El código del curso es FG065 sobre la semana número 14. Los temas a desarrollar en esta sesión son los siguientes. Gestión del cambio, ¿qué es el cambio? Fuerzas que contribuyen al cambio, fuerzas externas, fuerzas internas, centro de los cambios organizacionales, evaluación de la necesidad del cambio, tipos de cambio, alcance y profundidad de los cambios, modelos del proceso de cambio, intervención para el cambio planificado, manejo de la resistencia, agentes del cambio, implementación del cambio estratégico y función estratégica del cambio. Muy bien, daremos a conocer el objetivo de la clase, que consiste en que el estudiante pueda discriminar las tendencias que rigen a las empresas u organizaciones en el proceso de implementación del cambio en las mismas. Muy bien, daremos inicio con el primer tema que corresponde a gestión del cambio. Recordemos de que la gestión del cambio es cada vez menos un aspecto puntual en la cronología de una organización y no es más que un proceso que debe incorporarse en el día a día de la misma para poder gestionar el cambio de manera ágil y eficaz. Dentro de los líderes deben de contar con mucha información de parte idónea para que pueda utilizarse en el momento oportuno. Esto es referente a la gestión del cambio. Pero para nosotros, ¿qué es el cambio? Se define en dado momento como un proceso inevitable dentro de la naturaleza que involucra el paso de una situación a otra diferente. Esto con respecto a que afecta más que todo en forma significativa las formas establecidas de comportamiento en dicha organización o en una organización. Así se da un cambio, o sea, cómo se propone un cambio, ¿verdad? ¿Cuáles serían entonces las fuerzas que contribuyen al cambio? Dentro de las fuerzas, nosotros podemos mencionar que en la organización influyen fuerzas. Estas pueden ser internas o externas, pero en dado momento favorecen o impulsan al cambio. Recordemos de que los objetivos de un cambio organizacional apuntan a una mayor eficiencia y mejor calidad en los servicios en cuanto a que se pueda lograr que se den los cambios tanto formales en la estructura organizativa como en los métodos, procedimientos puramente del trabajo o en los sistemas de información que se encuentran en la organización, como también algunas políticas del personal, ¿verdad? Existen algunos principios básicos para que se puedan contribuir al cambio, ¿verdad? Estos serían como unidades de negocio, algunas estrategias de grupo, algunos programas y culturas o algunos recursos. Muy bien. Existen también, en este caso, unas fuerzas externas. Estas son las que son ajenas a la organización y tienen un fuerte impacto en el desarrollo y en el cambio organizacional. Quiere decir de que en dado momento la gerencia de la organización tiene muy poco control sobre estas variables externas. Estas variables externas pueden ser de forma social, económica, ecológica, algunas puramente educativas o pueden ser tecnológicas
y así como también de manera cultural. Esas serían variables externas, pero cuando hablamos de las fuerzas internas, nos referimos a que estas son las que ejercen presión de cambio en una organización, puesto que entre los que se encuentra la cultura organizacional puramente y los objetivos que le dan razón de ser a la organización. Y recuerden de que aquí también pueden existir algunas variables. Estas variables, pero que nacen desde la organización. Estas pueden ser nuevos desafíos, algunos cambios tecnológicos, algunos cambios de actitud por parte del trabajador, políticas internas, así como estructura de la organización, algunos objetivos y metas y sobre todo iniciativas de calidad que le den razón a la organización. Eso sería entre fuerzas externas y fuerzas internas. ¿Cuándo se da un centro de los cambios organizacionales? Esto puramente se va dando cuando los administradores deciden que se requiere de un cambio o cuando se da un cambio de que no hay más alternativa que efectuarlo. Algunas veces nosotros nos preguntamos de qué aspectos son los que se manejan al momento de tener un punto focal para un cambio organizacional. En este caso se manejan aspectos puramente tecnológicos, algunos valores comprometidos de la organización, en este caso estrategias como estructura, algún sistema que ha sido implantado dentro de la organización y sobre todo el personal. Esos serían los aspectos que deben de ser tomados en cuenta para que pueda darse un cambio. ¿Cómo evaluar la necesidad del cambio? Para esto van a existir diferentes razones en las cuales nosotros podemos impulsar un cambio. Esta puede ser por el mercado, recuerden de que es cambiante y existe una competencia, ¿verdad? En todas las organizaciones. Entonces nos permite generar alguna innovación por parte de la organización, así como también puede hacer de que se dé un rediseño en cuanto a los procesos que se dan puramente en la organización. Aquí, dentro de la diapositiva, ustedes logran percibir el concepto de lo que es evaluación de la necesidad de cambio. Y aquí está definido y muy bien puntualizado a que los cambios surgen en un sentido general y por los diferentes factores, en este caso, que pueden ser sociales, económicos, tecnológicos, hasta incluso políticos. Y estos pueden llevarse a cabo de dos diferentes formas, de una forma evolutiva, o sea, de forma gradual, y de una manera radical, que se harían de forma muy drástica al momento de impulsar un cambio en la evaluación. Muy bien. ¿Cuáles serían los tipos de cambio? Los cambios han surgido de diferentes sentidos, ¿verdad? Y diferentes factores. Estos cambios pueden llevarse a cabo y pueden ser de forma proactiva y reactiva. Los proactivos son los que buscan adelantarse a situaciones contextuales. Estas pueden ser en un entorno externo como interno. Y los reactivos son los que tienen lugar en la organización. Esto es debido a la coyuntura que existe en forma externa o interna, ¿verdad? En este caso, dentro de la organización. ¿Cómo se puede dar un alcance y profundidad de los cambios?
Recordemos de que no todos los cambios son iguales y es necesario entender un proceso para poder desarrollar las técnicas de intervención apropiadas en cada caso. En este sentido, podemos mencionar que algunos alcances podrían ser por parte de cambios adaptativos, así como también existen cambios evolutivos, revolucionarios y tanto que debe existir una ausencia en el cambio, ¿verdad? O sea, que no se pueda cambiar y no se pueda dar este suceso. ¿Cuáles serían entonces unos modelos de cambio? Existen tres etapas básicamente que pueden ayudar a que se dé un proceso de cambio. Esta puede tener de diferentes orígenes, pero varían en función de la orientación o la necesidad de la empresa de un cambio, ¿verdad? Quiere decir de que en estas tres etapas nos permite recolectar datos, así como diagnosticar la organización y, por último, ver qué acciones de intervención posee para realizar el cambio. ¿Cuál sería la intervención para el cambio planificado? El cambio planificado es puramente, o la debe emplear, o el que tiene el poder de realizarlo es el líder, o en este caso el gerente, ¿verdad? Porque él debe de crear algunas estrategias de intervención que estén orientadas a generar la menor resistencia al cambio y que ésta le permita que los trabajadores cumplan con algunos indicadores tanto de efectividad como de éxito proyectados por la organización. Quiere decir de que para conformarla también pasa por tres etapas. Estas etapas, una es de la creación de motivación para poder cambiar. La segunda etapa sería el desarrollo de actitudes y comportamientos. Y la tercera etapa sería la institucionalización de algunos cambios en la organización. Eso sería en cuanto a la intervención del cambio planificado. ¿Cómo se da la resistencia? O sea, ¿cómo se maneja el manejo de la resistencia en un agente de cambio? Recordemos que la resistencia es una reacción esperada por parte del sistema, ¿verdad? El cual puede estar en un periodo de equilibrio, pero se percibe como una amenaza, una inestabilidad o una incertidumbre y esta puede acarrear algunas modificaciones. Pero ¿quiénes son los agentes del cambio? Los responsables del manejo de algunas actividades de cambio en la organización, o sea, los agentes de cambio, pueden ser los miembros de la organización o algunos consultores externos de la organización. Estos con el único fin de determinar cómo puede realizarse un cambio dentro de la organización. Muy bien. Veamos la implementación del cambio estratégico. Recordemos de que aquí necesitamos de un análisis. Aquí este análisis se da por parte del cambio, ¿verdad? Porque aquí nosotros analizamos las fuerzas o el proceso para ver si se puede determinar algunas fuerzas las cuales impulsan la implementación de un cambio propuesto dentro de la organización. Cuando nosotros implementamos el cambio estratégico, existen diversos problemas que pueden ser generados por parte de los directivos
o de los líderes, puesto que ellos enfrentan el manejo del cambio dentro de la organización. Y esto es porque algunas veces las organizaciones necesitan realizar un cambio y también las organizaciones deben de estar preparadas para realizar el cambio, así como evaluar los cambios que se van a realizar en la organización. Esto sería correspondiente a la implementación del cambio estratégico. Hablemos de lo que es la función estratégica en el cambio. Aquí nos permite brindarles como concepción de que para que un cambio tenga éxito, es necesario que el cambio esté relacionado con todos los aspectos estratégicos y operativos cotidianos de la organización. Y esto haciendo énfasis en ¿cuál? En la importancia de que se pueda traducir el cambio estratégico a planes de recursos detallados, a tareas claves en las que se dirige toda la organización. Y a través de todo esto, de todos estos procesos de control, verificar la forma de comunicación que se está dando el cambio a través de actividades cotidianas en la organización. Así es como debe de generarse una función estratégica del cambio. Muy bien, llegamos a nuestras preguntas de estudio. En nuestras preguntas de estudio tenemos 3. Y en este caso, la número 1 se dice que es un enfoque estructurado para gestionar los aspectos de cambio relacionados con las personas y la organización para lograr los resultados comerciales deseados. Esa sería la pregunta número 1. La pregunta número 2 se basa en la necesidad de realizar un cambio de acuerdo a la visión de la organización para que exista un mejor desempeño administrativo, social, técnico y de evaluación de mejoras. Pregunta número 3. Los líderes o encargados de gestionarlo deben de crear estrategias de intervención orientadas a generar la menor resistencia al cambio posible dentro de los trabajadores, cumpliendo los indicadores de efectividad y éxito proyectados. Así es como hemos llegado al final de nuestra sesión. Les agradezco su fina atención. Muchas gracias.